Muy bien, Colosenses capítulo 1, otro nuevo libro que vamos a comenzar. Un libro que es muy teológico en su contenido. Un libro del cual vamos a poder extraer bastante enseñanza acerca de la doctrina del cristianismo, especialmente en lo que concierne la doctrina de Cristo, de quién es Cristo. Y creo que vamos a salir más iluminados, vamos a entender un poco más acerca de quién es este maravilloso Salvador que se llama Jesucristo, el cual nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza para nuestra vida eterna. Y vamos, yo creo, una vez que terminemos este libro, a poder nosotros tener una vista clara de en realidad lo grande que es Jesucristo, la majestad de Jesucristo, y más importante que eso todavía, el papel que Jesucristo juega dentro de su iglesia. Porque tenemos que recordar, la iglesia es de Jesucristo. Amén. La iglesia no es de ningún pastor, la iglesia no es de ningún hombre, la iglesia no es de ninguna organización, la iglesia es de Jesucristo. De hecho, se nos dice que la iglesia es la esposa de Jesucristo. Entonces debemos de siempre tomar en cuenta que la iglesia no nos pertenece a nosotros. Como pastores debemos de siempre tomar en cuenta que Dios nos tiene aquí ahorita, pero nos puede mover de aquí a otro lugar mañana, y porque esta es su iglesia, Él puede poner a quien Él quiera poner delante de ella para que la siga guiando. ¿Sí? Dios puede usar a cualquier persona. De hecho, Dios puede usar animales. Nos acordamos del burro de Balaam, ¿verdad? No de que Balaam hubiera sido un burro, aunque sí fue burro por lo que trató de hacer con los hijos de Israel. Pero nos acordamos de su burro, cómo Dios lo usó para hablarle a él. Entonces Dios puede usar un burro para hablarles a ustedes. De hecho, creo que algunos están convencidos de que eso es lo que está pasando esta mañana, ¿verdad? Pero en fin, lo dejamos para otro sermón eso. Entonces, tenemos que recordar que la iglesia es de Jesucristo. La iglesia no es del pastor Carlos, la iglesia no es del pastor Bill, la iglesia no es del pastor Brett, no es del pastor Brian, es de Jesucristo, el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que tener en mente siempre. Y es lo que creo que vamos a ver a través del estudio de esta carta. Lo primero que hacemos siempre cuando comenzamos un nuevo libro es dar el trasfondo del libro para que así todos juntos podamos saber un poco más, tener un poco más de información acerca de él y saber las circunstancias por las que y en las que se escribió. Primero el autor es el apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso se llama la epístola de Pablo a los Colosenses. Sí, fue el apóstol Pablo. Fue escrita probablemente entre los años del 60 al 64 después de Cristo, y fue escrito mientras Pablo estaba en Roma en uno de sus encarcelamientos. Hay quienes piensan que Pablo estuvo encarcelado en Roma 2 veces, hay quienes piensan que estuvo solamente una vez. Lo que sí sabemos es que fue escrita durante su encarcelamiento en Roma. Al hablar de que se escribió entre los años 60 y 64, estamos hablando de que fue unos 30 años después de que Cristo había ascendido al cielo. Así es que era relativamente poco tiempo el que había pasado desde que Cristo ascendió al cielo y cuando Pablo escribió esta carta. Y eso es importante también, porque entre menos tiempo haya entre el tiempo en el que se está dando testimonio de algo y de los sucesos que de los que se está dando testimonio, hay más posibilidad, de hecho probabilidad, de que los recuerdos sean certeros y estén todavía hablando con una memoria clara, todavía estén hablando de algo que está reciente en su mente y pueden entonces darnos un recuento seguro de lo que estaba pasando. Sí, entonces fue poco tiempo. Sí, fue poco tiempo después del ascenso de nuestro Señor al cielo. Ahora, ¿a quién estaba dirigida esta carta? Esta carta lo conocemos como los Colosenses, pero ¿a dónde la enviaron? Bueno, la iglesia estaba en una ciudad que se llamaba Colosas, y era una ciudad que estaba en Asia Menor. Si me ponen el mapa en la pantalla, por favor, les puedo mostrar aquí que este mapa es del tercer viaje misionero de Pablo, ¿sí? De cuando salió de Antioquía por tercera vez y recorrió toda Asia Menor y fue hacia Grecia y fue hacia Corinto, etc. Si ustedes buscan a Colosas, lo encontramos aquí como a 100 millas más o menos de la Odisea, que es la carta de la que leemos en el libro del Apocalipsis, y de un área que se llamaba Hierápolis. Pablo, de hecho, nunca había ido a Colosas. Él no fue el que estableció la iglesia en ese lugar. Él no fue el que fue en ese viaje misionero y llegó. Él simplemente llegó a la Odisea, llegó a los demás puntos que estaban alrededor, pero no fue
a Colosas. Sí, Colosas era un antiguo centro comercial, pero para el tiempo en el que Pablo le estaba escribiendo esta carta, ya este centro comercial se encontraba en decadencia. O sea que era una ciudad que nadie le ponía atención, que no mucha gente le ponía atención. Si antes había tenido algo de gloria, si antes había tenido algo de reconocimiento, para cuando Pablo escribe esta carta, ya la ciudad se encontraba en decadencia. Entonces ya no era tan importante para la gente, ya no era tan importante para los mercaderes que pasaban de Asia Menor hacia Grecia y luego hacia Europa, sino que estaba ya decayendo. El Evangelio pudo haber llegado ahí durante el viaje al ministerio de Pablo cuando fue él a Éfeso, pero Pablo no llegó ahí, no iba a jugar una parte importante en esa ciudad al llevar el Evangelio, pero sí se nos menciona a alguien del que vamos a hablar hoy, que se llamaba Epafras, quien se encargaría de la evangelización y el crecimiento espiritual de los colosenses. Entonces Epafras, podemos decir, es el pastor, o era el pastor, era quien la estableció, era quien estuvo fungiendo como pastor ahí, y fue el que buscó consejo de Pablo para tratar de ayudar a la iglesia a entender algunas de las cosas que estaban sucediendo en ese tiempo. De hecho, los colosenses nunca conocieron personalmente a Pablo. Los colosenses nunca habían visto a Pablo personalmente. En el capítulo 2 de Colosenses hay una página hacia su derecha, puede leer en Colosenses 2, 1 y 2, en donde Pablo mismo dice: quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea. Cuando habla de ustedes, está hablando obviamente de los colosenses y de los que estaban en la iglesia de la Odisea. Lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente, para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor. Entonces, aun cuando Pablo no había ido a este lugar, aun cuando los cristianos de Colosas no conocían a Pablo, de todas maneras en el corazón de Pablo había una gran carga por ellos, y había una gran carga por todas las iglesias. Pablo mismo nos dice que su preocupación no era simplemente por las iglesias en las que él había establecido, o las iglesias en las que él había pastoreado, enseñado, sino por toda la iglesia. Y creo que nosotros también debemos de tener en mente que la iglesia de Cristo consiste en más que solamente nosotros, consiste en más de solamente nuestra congregación del ministerio anglo, consiste en más que nuestro ministerio en Imperial Beach. De hecho, consiste en más que todas las iglesias de San Diego, de California, de Estados Unidos. Consiste en una iglesia universal que necesita siempre estar llevada en oración delante del Señor para que sea animada, para que sea fortalecida, para que sea bendecida también por el Señor, y para que pueda crecer. Entonces, en nuestras oraciones, cuando estamos reuniéndonos para orar y oramos por la iglesia, tenemos que orar por la iglesia en general. Tenemos que orar por la iglesia, sí, por la iglesia local, pero también siempre acordarnos de la iglesia mundial, de la iglesia universal, porque la iglesia consiste en mucho más que nosotros, y hay muchos miembros de la iglesia, hay muchos hermanos nuestros que están sufriendo cosas indecibles, atrocidades horrendas en el lugar en donde están tratando de servir al Señor, y a pesar de ello siguen sirviendo, siguen proclamando el evangelio, siguen arriesgando sus vidas, siguen arriesgando las vidas de sus familias para poder llevar el mensaje de esperanza de Jesucristo. Entonces nunca debemos olvidarnos como iglesia de estar orando por esas iglesias. Nunca debemos olvidarnos de nuestros misioneros, ni en oración, ni en nuestra habilidad para proporcionarles el dinero, las finanzas, la ayuda que necesitan para poder mantener la obra viva, ¿sí? Por eso a veces tenemos viajes a Perú, a ayudar a John Bonner. Por eso dentro de poco tiempo se va a hacer un viaje a Polonia para ayudar a nuestro hermano Wilk, ¿verdad? Por eso estamos planeando otros viajes misioneros también de corto plazo, para que aquellos que puedan ir y ayudar, dar la mano en esos lugares. Y también obviamente cuando nosotros recibimos ofrendas y diezmos, de esas ofrendas y diezmos nosotros diezmamos también, y se usan esas ofrendas para las misiones que hemos establecido en diferentes partes del mundo. Entonces, aquí habla él de cómo Él los tiene en su corazón, de cómo, aunque no los ha visto personalmente, Él
pide a Dios para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor. Es algo muy importante para la iglesia también, permanecer unidos en amor. Entonces, Epafras quizás visitó a Pablo cuando estaba en la prisión, o quizás estuvo encarcelado con él en algún tiempo, ¿verdad? Y fue como Epafras le pudo informar a Pablo de la condición en la que se encontraba la iglesia de Colosas, ¿verdad? Ahora, el propósito general era dar un mensaje a la iglesia de buena voluntad, para exhortar y enseñar a los creyentes. Como les dije, las epístolas de Pablo es de donde nosotros podemos extraer la mayor parte de aquellas enseñanzas que tenemos que aplicar a lo que llamamos la doctrina de la iglesia. Sí, tenemos libros históricos, ¿sí? De donde simplemente recibimos relatos históricos, las cosas que sucedieron, ¿verdad? Como los evangelios, como el libro de Hechos, etcétera, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Luego tenemos libros que son doctrinales, que nos hablan acerca de cómo la iglesia debe ser gobernada, cómo la iglesia debe de desempeñarse, cómo la iglesia debe desenvolverse, y las diferentes enseñanzas que los apóstoles y Jesucristo dieron para que la iglesia funcionara como debe ser. Entonces, en general, primero es una carta de buena voluntad para exhortar y enseñar a los creyentes, pero en especial era una carta para contrarrestar errores doctrinales que surgían de la mezcla de la enseñanza del judaísmo con la especulación oriental y con la filosofía que estaba tratando de infiltrarse en la iglesia, que el mundo estaba trayendo. Herejías que se habían colado a la iglesia, que se habían tratado de meter en la iglesia con el fin de oscurecer la gloria y la divinidad de Cristo. La gloria y la divinidad de Cristo. Saben que hay mucha gente que puede aceptar el hecho de que Jesucristo haya sido un buen profeta, ¿verdad? Pueden aceptar el hecho de que Jesucristo haya sido un buen maestro. Pueden aceptar el hecho de que haya sido una persona especial, enviada por Dios con grandes talentos y con grandes habilidades espirituales. Pero hay mucha gente que no está de acuerdo y que no fomenta o que no enseña acerca de la divinidad de Cristo, de su gloria divina, porque cuando hablamos de divinidad estamos hablando de una deidad, estamos hablando de un Dios. El único ser divino en todo el universo es Dios, no hay otro ser divino, no hay otra cosa divina. Hemos tomado la palabra divino y la hemos aplicado a todo tipo de cosas, ¿verdad? Ay, ese vestido se te ve divino, ¿verdad? Esos zapatos están divinos, ¿verdad? Y así sucesivamente. De hecho, la palabra divino, única, exclusivamente se le puede aplicar a Dios porque Él es el único ser divino, Él es la única divinidad en el universo. Y entonces, si Jesucristo es Dios, tiene que verse como una divinidad, tiene que verse como Dios mismo. En el tiempo en que Pablo escribió esta carta a los colosenses, había algo que se llamaba agnosticismo. ¿Sí? En ese agnosticismo se pensaba que todo lo que era carne era por necesidad, por naturaleza, malo, malvado. Entonces, si venía de la carne, era malvado. Y solamente aquello que era espiritual tenía la habilidad para hacer algo bueno. Entonces, lo que decían es, si Cristo era Dios, no podía ser hombre. Pero si Cristo era hombre, entonces no podía ser Dios. ¿Sí? Y entonces esta clase de filosofía, esta clase de enseñanzas se estaban filtrando en la iglesia y estaban tratando de alguna manera de reconciliar o de juntar el cristianismo con el judaísmo, con las religiones orientales, con las corrientes filosóficas del tiempo, y todo esto empezó a traer ciertas herejías y ciertos errores doctrinales que Epafras había venido a hablar con Pablo, ya sea en sus prisiones o como visita, y ahora Pablo iba a tratar de corregir, ¿verdad? Uno de los aspectos más graves acerca de las enseñanzas y herejías que estaban infiltrándose en la iglesia de Colosas era el sincretismo. Sincretismo, no sé cuántos de ustedes han escuchado esa palabra, ¿verdad? Es una de esas palabras domingueras que de vez en cuando tengo oportunidad de usar, ¿verdad? Pero sincretismo, les voy a decir lo que quiere decir, es la combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones. ¿Sí? ¿Escucharon eso? La combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones. Es un sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes.
Escucharon de nuevo, un sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. En otras palabras, vamos a tomar la doctrina del Islam, vamos a tomar la doctrina del cristianismo y lo vamos a hacer el Crislam. ¿Verdad? ¿Han oído ese término últimamente? Crislam, eso es de lo que se trata. Sí, vamos a combinar esas dos doctrinas, vamos a combinar las doctrinas de los agnósticos con las doctrinas espirituales de los orientales y vamos a hacer a un ser que es medio hombre, medio Dios, ¿verdad? Y entonces tenemos una nueva corriente de pensamiento, tenemos una nueva doctrina, una nueva filosofía en la que Jesucristo era medio hombre, medio Dios. No, Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra fue 100% hombre y 100% Dios. Y ahorita que está en el cielo es 100% hombre y 100% Dios. Y antes de venir a la tierra y humanarse y tomar ese cuerpo físico que tomó al nacer como todos los hombres, era 100% Dios y era 100% espíritu. Entonces al venir a la tierra sí se limitó grandemente. Porque al ponerse ese cuerpo físico era algo que nunca iba a dejar jamás después de haberlo tomado. Porque aún ahorita Él está en el cielo, pero está físicamente en el cielo. Y la palabra de Dios nos dice que así como Él es ahora, así vamos a ser nosotros un día. ¿Okay? Entonces, si Él está ahí físicamente, nosotros también vamos a estar ahí físicamente. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? Igual que el de Él es. Y si vemos los últimos días que pasó aquí en la tierra, el Señor Jesucristo como hombre, miramos que atravesaba paredes, miramos que en un momento estaba en un lado y luego después aparecía en otro. ¿Y cómo le hacía? No sabemos todavía. Pero sí sabemos que cuando lo veamos vamos a ser tal como Él es. Lo miramos que comió después de que resucitó, ¿no es cierto? Pero también leemos cómo cuando fue delante de los apóstoles y se asustaron, dijeron, hey, no soy un fantasma, un fantasma no tiene carne y hueso. ¿Sí? Entonces podemos ver ahí, y de nuevo esto nos causa a veces problemas porque nuestra mente finita quiere entender lo infinito y no puede, pero aquí estaban tratando de explicarlo por medio de este sincretismo, combinando las diferentes teorías, las diferentes actitudes espirituales que se tenían y las opiniones y tratando de conciliar las doctrinas diferentes por medio de este sincretismo. Si la intención de este sincretismo, y aquí les va otra palabra dominguera, era la de amalgamar. Qué bonita palabra, ¿verdad? Amalgamar. Era de amalgamar. Amalgamar quiere decir unir o mezclar cosas de naturaleza contraria o distinta. ¿Escucharon eso? Unir o mezclar cosas de naturaleza contraria o distinta. Es como si tomáramos una botella de aceite para cocinar y le echáramos agua, ¿sí? La podemos mezclar bien, pero luego ¿qué sucede? Finalmente terminan separándose, ¿verdad? Bueno, pues lo que estaban tratando de hacer con estas ideas, con estos sistemas filosóficos, era amalgamar todas esas diferentes doctrinas que eran contrarias en naturaleza, que eran distintas cuando se miraban detenidamente y convertirlas en una sola. Eso es lo que era, eso es lo que ese sincretismo estaba haciendo. Y a lo que esto equivale es decir básicamente lo siguiente: todas las religiones, no importa lo que enseñen, no importa quién sigan, no importa cuál sea su libro de enseñanza, no importa cuál sea su filosofía central, no importa de dónde vengan, todas son iguales, por lo tanto, todas son verdaderas, por lo tanto, todas son confiables, por lo tanto, todas son respetables. Y déjeme decirle, mi hermano y mi hermana, mi amigo, mi amiga, con el peligro a sonar exclusivista, que en realidad no es así. Hay religiones, primero, que no son verdaderas, hay religiones que no son confiables, y definitivamente hay religiones que no son respetables, ¿sí? La única religión, en realidad, si la queremos llamar religión, que ha servido para transformar al mundo y que sigue transformando corazones para bien, es el cristianismo. Es el cristianismo. Es el que ha permanecido a través de cientos de años, es el que ha permanecido sin cambiar, es el que ha permanecido siguiendo la misma doctrina que se enseñó desde el principio y hasta ahora, 2000 años después, y no ha cambiado. Interpretaciones pueden cambiar, ¿sí? Puede cambiar la manera y los énfasis que el hombre le pone a los diferentes aspectos del cristianismo.
Pero el mensaje central de que el mundo está caído, de que el mundo está perdido en pecado y de que nada más hay un ser que puede salvarlo de ese pecado, que es el Señor Jesucristo, no ha cambiado, no importa cuánto han tratado de hacerlo. ¿Sí? Él sigue siendo Rey, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo el único que puede salvar. Ahora, todos estoy seguro han visto esa calcomanía que los diferentes símbolos dice coexistir, ¿verdad? Y tiene los diferentes símbolos de las diferentes religiones. Y se supone que lo que está siendo llamada esa calcomanía es a que todas las religiones debemos coexistir las unas con las otras. ¿Saben que el cristianismo no tiene ningún problema con eso? ¿Cuándo fue la última vez que escucharon de que un cristiano tomó a un musulmán y le cortó la cabeza por no convertirse a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que leyeron en el periódico, en las noticias, que un cristiano se amarró una bomba y se metió a un centro comercial y la estalló para matar a cuantos infieles o incrédulos hubiera dentro de ese lugar? No me acuerdo yo. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon de un cristiano que está llamando a su país o su estado o su ciudad a levantarse en armas para ir a acabar con todos los infieles? No me acuerdo yo. Ahora hay quienes se remontan hasta la era de las cruzadas para tratar de encontrar algún actos similares, ¿verdad? Bueno, pues estamos yendo a miles de años atrás, y aparte la motivación para las cruzadas nunca fue en realidad convertir a nadie a Cristo, fue ganar de nuevo, quitarle de nuevo las tierras santas a los musulmanes y así imponer no la religión de Cristo, sino la religión romana o la religión del hombre, o sepa usted qué religión, pero lo hicieron en el nombre de Cristo. Eso no quiere decir que Cristo lo haya de alguna manera aceptado o lo haya visto como bien, ¿sí? Entonces, y podemos hablar acerca de eso después, pero entonces, volviendo a lo de coexistir, podemos coexistir con ellas. De hecho, coexistimos con ellas. Pero llega el momento en el que se tienen que señalar las diferencias, y aun cuando a nosotros las diferencias no nos afectan en nada en nuestra manera de creer, a ellos sí les afectan. Entonces yo puedo dialogar con un musulmán y decir: para mí Jesucristo es mi Salvador, para mí Jesucristo es el único que me puede dar vida eterna, para mí Jesucristo es el único que puede salvarme de mis pecados, y va a estar de acuerdo con todo eso, ¿sí? Pero luego si le digo: para mí Jesucristo es el Hijo de Dios, y más que eso, Jesucristo es Dios mismo, ¿saben lo que va a hacer? Eres un infiel, porque Mohammed dice que hay un solo Dios verdadero y un solo profeta, y él es Mohammed, paz sea a su nombre, y tú crees que Jesucristo es Dios. Dios no tuvo hijos y Dios no es hombre, así es que tú eres un incrédulo, así es que te tienes que someter al Islam o cuello. ¿Okay? Podemos hablar también con cualquier otra religión, podemos hablar con los budistas, podemos hablar con los shintoístas, podemos hablar con cualquier otra. Cuando se llega al punto en el que decimos Jesucristo es Dios y es el único camino al cielo, ahí cortan toda conversación. Y ya deja de haber un debate, deja de haber una discusión y se convierte en una alegata, o simplemente nos tiran a locos porque no creen lo que nosotros creemos. Entonces, nosotros podemos coexistir con todas las religiones, ¿sí? Porque si a mí me dicen: pues yo no creo que Jesucristo es Dios, pues qué bueno, es tu derecho no creer que Jesucristo es Dios. Yo no tengo por qué defender a mi Dios delante de ti, porque mi Dios es más poderoso que todos los dioses y es más poderoso que tú. Así es que Él se defienda de ti cuando Él te encuentre en el camino, y te va a encontrar un día y tú lo vas a encontrar a Él, y entonces vas a tener que rendirle cuentas. Pero yo no tengo por qué pelearme con nadie por ello. Entonces, Pablo estaba tratando de luchar en contra de este sincretismo, que estaba tratando de amalgamar cosas que por naturaleza eran contrarias y distintas lo uno a lo otro. Ahora, las características de la carta, la carta tiene un parecido muy considerable con la carta de Efesios, tanto en los conceptos como en el lenguaje. Sin embargo, tiene un mensaje muy distintivo y propio. En el libro de Efesios, si lo leyéramos, si lo estudiamos hace algunos meses, Pablo hace hincapié en el pensamiento de que la iglesia es el cuerpo de Cristo.
de que todos somos miembros de ese cuerpo, de que todos tenemos una función en ese cuerpo y que nosotros todos juntos, al estar bien unidos, sí, por las coyunturas y los huesos y todo lo que cada uno de nosotros provee, se forma el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Colosenses, en lo que se enfoca más o lo que resalta más es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Si Efesios nos habla como la iglesia, como un cuerpo compuesto de muchos miembros, ¿sí? En Colosenses Pablo resalta a Cristo como la cabeza de la iglesia. Y de nuevo, vamos a hablar más de esto cuando lleguemos a los versículos que hablan de ello, pero tenemos que recordar, ¿sí?, que siempre Cristo es la cabeza y todos nosotros estamos llamados a obedecer a esa cabeza. Ahora, si yo les digo a ustedes, síganme a mí como yo sigo a Cristo, ustedes van a ver si yo en realidad estoy siguiendo a Cristo, y si no estoy siguiendo a Cristo, nadie tiene por qué obligarlos a seguirme. Yo no los voy a obligar a seguirme, yo no les voy a rogar que me sigan, yo solamente les voy a decir, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Y si ustedes ven que yo estoy siguiendo a Cristo, entonces con toda confianza, por favor, síganme. Pero si creen que en algo no estoy siguiendo a Cristo, si creen que en algo estoy usando mis propias ideas, mi propia filosofía, mi propia interpretación, mi propia manera de pensar, entonces ustedes, como parte del cuerpo de Cristo, que también tienen la obligación de cuidar ese cuerpo, pueden decir, pastor, creo que usted está equivocado aquí. Y necesito sentarme con usted a platicar acerca de esto para ver por qué piensa de esa manera, por qué le dio esa interpretación, por qué está enseñando esa doctrina, de dónde la sacó, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa sí le voy a pedir, y se lo he pedido antes, pero se lo voy a pedir ahora de nuevo. No salga de aquí y agarre su grupito y empiece a decir, hey, ¿cómo la ven? ¿Oyeron lo que dijo el pastor? Yo creo que eso está mal. Yo creo que está equivocado. Yo no lo veo así. Yo no lo interpretaría así. Yo lo interpretaría de esta otra manera. Así es que nosotros como grupito vamos a salirnos de esta iglesia y vamos a empezar nuestra propia iglesia. Eso no estaría bien. Hable conmigo. Hable conmigo. Hable con cualquiera de los pastores. ¿Sí? Es su obligación como bereo examinar lo que se le está diciendo, verlo a la luz de la palabra y pedir que se le dé una explicación por lo que se está haciendo, ¿sí? Eso es lo que debe hacer. Pero no empiece acá por abajo del agua a murmurar y todo. ¿Sabe por qué? Eso va a crear divisiones nada más en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y lo que va a hacer que en lugar de haber unidad y amor, va a haber disensión, y va a haber todo tipo de divisiones, y va a haber todo tipo de grupos, y cuando menos pensemos va a haber el grupo de Carlos por acá, y el grupo de Bill por allá, y el grupo de Brian por acá por el otro lado, y el grupo de tal. Y ¿saben qué? Ese no es el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo todo debe de funcionar debajo de la cabeza que es Cristo, y es como mejor funciona. ¿Alguna vez han visto funcionar un cuerpo sin cabeza? ¿Alguna vez han visto funcionar a un cuerpo con 2 o 3 cabezas? Pudiera funcionar, pero ¿saben qué? No va a funcionar como debe funcionar, ¿sí? Entonces tenemos que estar siempre muy, muy cuidadosos de eso, de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Sí, otra cosa también que Pablo les va a tratar de enseñar aquí es que les va a advertir contra la confianza en la sabiduría humana. La confianza en la sabiduría humana. Les va a tratar de advertir, les va a tratar de enseñar que no deben poner su confianza en la sabiduría humana. ¿Sí? Porque Pablo mismo nos dice en Corintios que lo necio de Dios es mayor que toda la sabiduría humana. Entonces, lo necio de Dios es mejor que cualquier sabiduría humana, pero esta sabiduría está tratando de ponerse por encima de Dios. Pero si lo necio de Dios es mejor que cualquier sabiduría humana, entonces ¿a quién voy a escuchar? ¿A quién voy a seguir? ¿Al lado de quién me voy a hacer? ¿De quién voy a recibir mi consejo? ¿A quién voy a ir a buscar para que me ayude a dirigir mi matrimonio, mi familia, mi casa, mi trabajo? Prefiero lo necio de Dios que lo más sabio del mundo. Porque miren el mundo con toda su inteligencia, con toda la ciencia que ha habido en las últimas, ¿qué serán? 100 años, 200 años quizás. Miren en dónde está el mundo ahorita. ¿Está mejor que antes? No, constantemente está empeorando. Entre más
riqueza, entre más conocimiento, entre más ciencia, entre más cosas salen para tratar de ayudar al hombre, parece ser que más y más las toma el hombre y las convierte en algo para hacerse daño a sí mismo. Entonces, si eso es lo que las filosofías del mundo han traído a través de estos años, ¿saben qué? Yo prefiero la necedad de Dios. Yo prefiero la necedad de Dios. Yo prefiero creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo para entregarse por mí, para dar su vida por mí, para derramar su sangre, para pagar por mi redención, para que un día yo pueda estar con Él en el cielo. Eso para el mundo les parece una necedad. Pero si comparo eso con lo que el mundo está haciendo ahorita, si comparo eso con lo que el mundo está haciendo para llevarse a sí mismo al fin que parece ser que se va a llevar a sí mismo, entonces yo prefiero la esperanza en Cristo que las filosofías que el mundo está presentando. Tengo más seguridad en Él. Entonces es el trasfondo de la carta, esa es la razón de la carta, ese es quien lo escribió la carta. Y ahora comenzamos en el capítulo 1 y el versículo 1, en donde Pablo escribe para comenzar: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Esa es la salutación de Pablo, ese es el saludo de Pablo. Primeramente nos deja saber que es él quien escribió la carta y nos deja saber también que el hermano Timoteo está con él. Y lo que vemos aquí es el hecho de que Pablo reconoce siempre en sus cartas, y es que él es apóstol de Jesucristo. Él no es apóstol de ningún hombre, él no es enviado por ningún hombre, él es apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol es apóstolos en griego, que quiere decir enviado. Salió de la iglesia de Antioquía, sí, pero fue enviado por Jesucristo. Y es algo que todos también como cristianos debemos recordar, que si bien somos puestos en la iglesia en la que estamos ahorita, y somos pastores, y somos líderes, y somos maestros, y somos evangelistas, sea lo que sea que somos, el Señor es el que nos ha puesto ahí, el Señor es el que nos ha dado ese llamado, el Señor es el que nos ha comisionado a todos nosotros por medio de su Espíritu Santo para llevar a cabo la orden que Él ha dado a través de los evangelios a todos sus apóstoles, no nada más a los 12 que anduvieron con Él. Por ejemplo, en Marcos capítulo 16 y el versículo 15 se nos dice que les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora mucha gente dice, bueno, pero estaba hablando con los 12 o los 11 que tenía ahí enfrente, o con los 120 que tenía con él, o con los 500 que estaban con él, y esas son las únicas personas que debían hacer eso. Bueno, Mateo 28 entonces, versículos 18 al 20. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego vean el versículo 20, enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué se les iba a enseñar? Enseñándoles a cumplir todas las cosas que Él les había mandado. Entonces la comisión de los apóstoles sí era ir a predicar el evangelio, pero también era ir a enseñarle a toda criatura que debían de cumplir con las cosas que Jesucristo les había mandado. ¿Qué les había mandado? Que fueran a predicar el evangelio a toda criatura. Entonces los apóstoles estaban encargados también de predicar y enseñar a la iglesia que la iglesia también debía ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿quiénes de nosotros estamos llamados a ir y predicar el evangelio a toda criatura? Todos. Porque todos somos discípulos de Cristo y todos hemos sido enseñados a través de los apóstoles a cumplir con todo lo que Jesucristo les enseñó a ellos. Y una de las cosas que les enseñó a ellos fue que tenían que ir a predicar el evangelio. ¿Sí? Y él sabía que había sido enviado por Cristo. Él sabía que era por la voluntad de Dios. ¿Sí? Lo segundo que vemos aquí es eso, que Pablo reconocía que él era apóstol por la voluntad de Dios. No era apóstol por la voluntad de los otros apóstoles, no era apóstol por la voluntad de Pedro, no era apóstol por la voluntad de la iglesia, no era apóstol por la voluntad de ningún otro hombre, era apóstol por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Él había sido enviado por la voluntad de Dios. Nosotros hemos sido enviados por la voluntad de Dios también. Entonces, con la misma confianza que Pablo iba y predicaba el evangelio, con esa misma confianza y autoridad,
vale la pena mencionar, debemos de ir nosotros también a predicar el Evangelio de Jesucristo. Sí, ahora Pablo tenía que hacer hincapié en esto porque Pablo fue un apóstol muy, ¿cómo les diré? Muy irrespetado en algunas iglesias. Le faltaban al respeto, no lo querían recibir como apóstol. Decían que en ausencia era muy duro, pero cuando estaba presente era, no tenía poder de palabra, no era muy elocuente, etcétera, estaba enfermizo, etcétera, etcétera. Y Pablo tiene que decir, no, miren, yo soy apóstol por la voluntad de Dios. En Gálatas 1 y el versículo 1 dice, yo Pablo, apóstol, y no de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Noten lo que Pablo está diciendo aquí. Soy apóstol no por hombres, ni por medio de hombres. No soy un enviado de los hombres. Soy un enviado de Jesucristo. Fui enviado por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Y luego nos deja saber un poco más de antecedentes acerca de sí mismo en Gálatas capítulo 1, los versículos 14 al 16, en donde dice, en el judaísmo yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Noten lo que dice el versículo 15, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su justicia, y cuando a Él le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los no judíos, no me apresuré a consultar a nadie. Y sigue hablando de no haber ido a Jerusalén a hablar con Pedro ni ninguno de los principales de la iglesia. Pero lo que quiero que se fijen aquí es en el versículo 15, en donde dice, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y cuando a Él le agradó revelar a mi Hijo en mí, a su Hijo en mí. Se fijan, Dios lo había apartado desde el vientre de su madre. Y Pablo reconocía que Dios lo había escogido desde antes de que naciera. Pero también reconoce que Dios lo llamó por su gracia y lo llamó cuando a Él, a Dios, le agradó. Ahora, todos nosotros podemos decir aquí que hemos sido apartados, escogidos para ser parte del cuerpo de Cristo desde el vientre de nuestra madre. Todos nosotros, los que hemos creído en el Señor, podemos decir, Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre para llegar a este punto en el cual hemos creído en Él. ¿Sí? Y nos escogió para salvarnos por medio de la gracia de Cristo. ¿Sí? Pero si bien Dios nos escoge desde el vientre de nuestra madre, el llamamiento viene a su tiempo, el tiempo de Dios, y de acuerdo a su soberana voluntad. ¿Sí? Hay veces que nosotros nos desesperamos, ¿verdad? Queremos que Dios nos llame, queremos que Dios nos dé su voluntad, queremos que Dios nos revele todo el plan para toda nuestra vida en un solo jalón. ¡Pam! Ahí te va. ¿Sí? Abre la boca, pon un embudo en tu boca y ahorita voy a derramar todo mi plan para tu vida en de un jalón para que lo tengas todo de una vez. ¿Creen ustedes que soportaríamos que Dios nos dijera eso? Que Dios abriera una pantalla delante de nosotros y nos dijera todo el plan que tiene para nuestra vida, incluyendo no nada más las cosas gloriosas y grandiosas que vamos a hacer por, para y en Él, sino también todos los sufrimientos, las persecuciones, las aflicciones, los dolores, las enfermedades, las desilusiones, etc. ¿Crean que lo podríamos soportar si Dios lo hiciera de esa manera? Yo creo que no. Yo creo que no. Si Dios me hubiera abierto una pantalla delante de mí cuando yo tenía 15 años y me hubiera permitido ver todo lo que iba a pasar a través de mi vida hasta cuando Él decidiera llamarme al ministerio, al ver todas las estupideces que iba a hacer, al ver todas las dificultades que iba a vivir, al ver todas las persecuciones que iba a sufrir, hubiera dicho, no Señor, mejor no, mejor aquí me quedo así como estoy. Saben que Dios es misericordioso en que nos prepara para finalmente darnos ese llamamiento. Y a veces nosotros nos desesperamos. Si a veces nosotros nos desesperamos y queremos que Dios lo haga ya. Sí, los martes estamos estudiando el libro de Éxodo, ¿verdad? Y estamos estudiando la vida de Moisés. ¿Se acuerdan la vida de Moisés? Nació y lo primero que encontró cuando nació era que Faraón lo quería matar. No nada más a él, a todos los niños hebreos los quería matar. ¿Sí? ¿Y qué hace Dios? Tiene un plan que pone en marcha para salvarlo y lo salva. Y no solamente lo salva, sino que lo pone en la casa de Faraón durante 40 años.
Y vive durante 40 años siendo instruido por Faraón, por la hija de Faraón, por las escuelas de Faraón. Y llega a ser un hombre poderoso en Egipto. Pero luego mata a un egipcio. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que huir al desierto. Y quedarse en el desierto 40 años más. Y tiene que ir al desierto y cuidar las ovejas de otro hombre y tener que estar ahí aprendiendo a ser humilde, como lo hemos estudiado, etcétera, etcétera. Si ustedes creen que si Moisés le hubieran dicho, sabes que esto es lo que va a pasar en tu vida, y le hubieran mostrado los 3 episodios de su vida, Moisés hubiera dicho, ¡jujú! ¿Sabes qué, Señor? Corta los 40 años que voy a vivir en el palacio y ya ponme en el desierto de una vez. ¿Ustedes creen que iba a decir eso? De ninguna manera. De ninguna manera. Sí, Moisés iba a decir, Señor, ¿por qué no brincamos los segundos 40 años y me llevas de la casa de Faraón a ser el libertador del pueblo de Israel? Que era lo que él había creído que iba a suceder. Pero no, lo tuvo entonces ahí 40 años, lo tuvo 40 años en el desierto, y después a los 80 años fue cuando finalmente ve la zarza ardiente y Dios le habla y le da, no todo el resto del plan, sino ciertas partes del plan conforme van desenvolviéndose. ¿Saben qué? Dios ha permitido que algunos de nosotros pasemos por todo tipo de cosas difíciles. Todo tipo de cosas difíciles. ¿Sí? Enfermedades, la pérdida de seres amados, desamores, desilusiones. Hemos cometido errores bastante graves y que ahora vemos atrás y pensamos, ¿cómo fue que pude salir de esa? ¿Verdad? Hemos sido afligidos por personas, muchas veces personas que han dicho que nos aman, que se preocupan por nosotros, que nos quieren. Hemos pasado por situaciones difíciles con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, ¿sí? En el trabajo. Pero ¿saben qué? Todo eso, todas nuestras experiencias, así como todas las experiencias de Moisés, ¿sí? Y así como esas experiencias le ayudaron a él, así esas experiencias nos van a ayudar a nosotros para llevar a cabo la obra de Dios cuando el Señor nos llame. No podemos desecharlas como pérdidas, no podemos desecharlas como pérdidas de tiempo, no podemos desecharlas como años perdidos, no podemos desecharlas como cosas de las que no aprendimos nada. Acuérdense, el Señor nos promete que Él puede devolvernos los años que la oruga se comió. ¿Sí? Y entonces, aun cuando hayamos pasado por todas esas cosas, aun cuando hayamos tenido todos esos sufrimientos, aun cuando hayamos tenido todas esas malas experiencias, y entre ellas estoy seguro que había una que otra buena también, nomás que de esas no nos acordamos muy claramente a veces, todas esas van a servir para que cuando nosotros recibamos el llamado de Dios, podamos hacerlo de tal manera que esas experiencias nos van a ayudar a servir a otros, a aconsejar y consolar a otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no desperdicia ni un solo segundo de nuestra vida. Dios no desperdicia ni una sola experiencia en nuestra vida. Dios tiene un propósito para ellas. ¿Sí? Y si bien a veces nos acordamos de ellas y nos acordamos con tristeza y nos acordamos con remordimiento, tenemos que recordar siempre. ¿Qué nos dice Pablo en el libro de los Romanos? Que todas las cosas, ¿qué? Ayudan a bien. ¿A quiénes? Aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Aún las cosas malas, aún las malas experiencias, ¿sí? Él nos va a llamar cuando Él tenga ya determinado que nos va a llamar. Ahorita quizás estamos, como decimos, como se dice en los aeropuertos, ¿verdad? On hold, ¿verdad? Estamos detenidos ahí en la puerta, no podemos salir ni siquiera a la pista para empezar a agarrar vuelo. Los tienen ahí detenidos, por alguna razón Dios nos tiene ahí. Debemos entonces estar confiados en que Él nos apartó, Él nos separó desde antes, desde el vientre de nuestra madre. Pero Él tiene un tiempo determinado, así como lo tuvo con Pablo, para llamarnos. Y todas las experiencias que hemos tenido hasta ahorita nos van a servir para llevar a cabo la obra a la que Él nos está llamando. Amén. Luego en el versículo 2 aquí, nos dice que esta carta está dirigida a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Noten, la carta está dirigida a quienes Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, llama santos y fieles. Los llama santos y fieles. ¿Y quiénes son estos santos y fieles? Bueno, pues
son aquellos que se han apartado a sí mismos del mundo para el servicio de Dios. Todo aquel que ha decidido en su corazón apartarse a sí mismo del mundo para el servicio de Dios es considerado un santo, porque eso es lo que quiere decir santo, ser apartado. Entonces, si nosotros hemos ya conscientemente, de nuestra propia voluntad, hemos decidido que vamos a apartarnos del mundo para servir a Dios en la capacidad que Él nos esté llamando a servir, nosotros podemos considerarnos santos. Así es que todos aquellos que estamos caminando en la voluntad de Dios, que nos hemos separado del mundo y ahora estamos sirviendo a Dios, somos santos. Quiere decir que aquí está un grupo, una iglesia llena de santos. ¿Sí? Somos santos delante de Dios, porque Él nos ha llamado. Yo sé que a veces no nos sentimos como santos, ¿verdad? Yo sé que a veces no nos comportamos como santos. Pero de todas maneras, Dios nos ha santificado. Él nos ha hecho santos por medio de Jesucristo y delante de Él somos santos. Y luego también note que dice a los fieles. Los fieles, fiel, alguien que es fiel quiere decir que guarda la fe, que es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en Él. Ahora, todos nosotros queremos ser fieles a Dios, ¿verdad? Todos nosotros queremos ser fieles a Dios. Pero sabemos que a veces somos infieles, ¿verdad? Qué glorioso es saber que Dios, porque Él no se puede negar a sí mismo, Él siempre permanece fiel. Y aun cuando nosotros mostramos infidelidad en algunas áreas de nuestra vida, ¿saben que Él no deja de ser fiel a nosotros? Él no dice, pues te mostraste infiel conmigo esta semana, o este día, o este año, entonces yo voy a dejar de ser fiel a ti. Él no hace eso. ¿Qué acabamos de cantar? Su amor nunca falla. Su amor no nos desampara, nunca nos dejará. Él no puede negar su propia naturaleza de fidelidad. Ese es uno de sus atributos. Y porque Él no puede negar su propia naturaleza de fidelidad, Él siempre va a permanecer fiel a nosotros. Aun cuando nos apartemos de su camino, Él fielmente va a venir detrás de nosotros, va a enviar a su Espíritu Santo a tratar de devolvernos al camino, a intentar hacernos que reconozcamos que nos hemos apartado de Él y que volvamos a su lado a caminar por el camino estrecho que lleva a la vida eterna. ¿Sí? Y yo sé que todos los que hemos recibido a Cristo, yo sé que todos los que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, cuando nos hemos desbalagado, cuando nos hemos salido del camino, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos hace sentir convicción y nos hace sentir que estamos lejos de Dios y nos hace saber que lo único que tenemos que hacer es volver a Él, confiados en que Él nos va a recibir con los brazos abiertos porque Él es fiel aun cuando nosotros somos infieles a Él. Y qué glorioso confiar en un Dios así, que no tengo que dudar si cuando vaya esta vez, por la 100ª vez, por la 1000ª vez, a pedir perdón y gracia y misericordia, no tengo por qué pensar que esta vez ya no me lo va a dar, que esta vez ya, ahora sí, ya la regué, esta fue la gota que derramó el vaso, esto fue lo último, ya Dios ahora sí ya no me va a aceptar, ya Dios ahora sí con esta va a acabar conmigo, va a cortar por lo sano y me va a decir, no te quiero ver. No tengo por qué pensar así, no tengo por qué creer que Dios va a hacer eso, porque aun cuando yo soy infiel, aunque soy llamado a ser fiel, Él no puede negarse a sí mismo y sigue siendo fiel a nosotros. Y note que los llama a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Y cuál es el deseo que Pablo tiene para ellos? Lo mismo que les desea a todos aquellos que les escribe: gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes. ¿Saben que cuando recibimos la gracia de Dios, podemos saber que tenemos paz con Dios? Y cuando tenemos paz con Dios, sabemos que tenemos esperanza en Dios. Y cuando tenemos esperanza en Dios, sabemos que no importa qué esté sucediendo a nuestro alrededor, esa esperanza en Dios, esa vista puesta en el futuro glorioso con Dios, nos ayuda a seguir adelante a pesar de cualquier dificultad, a pesar de cualquier circunstancia por la que estemos pasando. ¿Por qué? Porque hemos recibido gracia que no merecíamos. Por esa gracia tenemos paz que no teníamos. Y esa paz nos trae esperanza.
Sí, Romanos capítulo 5, los versículos 1 y 2 dice: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se fijan? La gracia, el favor inmerecido de Dios, ¿sí? Eso trae paz para con Dios. Estamos en paz con Dios. Los cristianos no tenemos por qué temer a Dios. Aunque sabemos que es un Dios justo, aunque sabemos que es un Dios perfecto, aunque sabemos que un día va a juzgar a todo el mundo, nosotros en Cristo Jesús no tenemos por qué temer a Dios, porque Él nos ha dado su gracia y por esa gracia estamos en paz con Dios. ¿Saben lo que eso significa? Dios, el Dios del universo, está en paz conmigo. A pesar de todo lo que hice en mi vida pasada, a pesar de todo lo que hice, sí, para ofenderlo, a pesar de todos mis pecados, por horrendos que sean, Él está en paz conmigo y yo puedo estar en paz con Él y por su gracia puedo acercarme a Él cuantas veces necesite. Y porque tengo esa gracia y porque tengo esa paz, tengo esperanza en la gloria venidera y me regocijo en ello. Vivo y gozoso, porque no importa qué trate de imponerme este mundo, no importa qué trate de hacerme este mundo, no importa qué trate de hacerme el hombre, yo me he arrimado a mi Dios y mi Salvador Jesús, y mientras esté en Él, voy a estar a salvo, voy a estar seguro, voy a estar siempre con mi corazón y mi mente puestos en la esperanza de la gloria venidera, esperando que pueda ser hoy mismo, esperando que pueda ser hoy mismo. Y el tan solo pensar en que Dios puede venir por nosotros hoy mismo, eso llena de nuevo mi corazón de gozo y de más esperanza todavía. Porque eso es lo que quiere decir esperanza, ¿no? Esperar, esperanza. Vivimos en esa esperanza, esperando siempre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de nuevo, los dos primeros versículos de Colosenses 1 nos dicen que Pablo escribe esta carta. Sabemos que Pablo es apóstol por la voluntad de Dios. Sabemos que el hermano Timoteo está con él y sabemos que la está escribiendo a un grupo de personas que él considera, inspirado por el Espíritu Santo, santos y fieles hermanos en Cristo, ¿sí? Llenos de gracia y de paz, que ha venido a producir en ellos la esperanza de la gloria de Dios. Amén.